Dios te quiere bendecir a través de su palabra. Reedifica la casa. Hay un llamado de parte de Dios que nos va a meter en una dimensión de gloria. Y solamente a través del lavamiento de nuestras vidas, a través de la palabra de Dios. Lo cual cuando usted indaga y escudriña la palabra, ve que la palabra está representada por el agua. Usted está muy serio, espérese. Déjame salirme de ahí porque se me van a complicar mucho. Juan bautizaba con agua para arrepentimiento. Cristo bautizaba y bautiza en el Espíritu. Pero se fija el proceso. Bautizarnos es el agua que en obediencia nos transforma. Hay una casa, cuando usted tiene un invitado a su casa, los 3 primeros días antes de él llegar, usted comienza a limpiar la casa. Right? Para que cuando llegue, la encuentre limpia, bonita y ordenada. Hay una casa que Dios necesita para morar en ella. Hay una casa que Dios está forjando y formando hoy en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. El lugar donde mora Dios aquí en la tierra es en la casa que Él decretó y declaró. Tú y yo. Díganlo como lo digan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los ejemplos que se hicieron desde el principio en el tabernáculo, que luego fue el templo, que luego fue el corazón del hombre, es la casa que Dios está formando para glorificar su nombre aquí en la tierra. Somos templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Este es el evangelio que hay que predicar. Ahí andan unas corrientes de mucho dembow y muchas cosas. Miren, es necesario que todo eso acontezca, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Pero no es el fin. Porque este evangelio se va a predicar en todas partes, primero y luego vendrá el fin. Pero para que este evangelio se predique, este evangelio de salvación se predique, tenemos que como templo donde mora el Espíritu Santo, seamos el reflejo. ¿Usted sabe cuál era la verdadera función del templo? En el principio, era el lugar donde para el pueblo de Dios moraba la presencia de Dios. Fíjese que desde el principio, cuando esos pueblos salían, el pueblo de Israel salía a la batalla, lo que caminaba delante de ellos en la batalla eran los levitas con el arca del pacto. ¿Usted sabe lo que representaba eso? Que Jesucristo, Dios, Elohim, estaba con ellos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Agua. Es morir en Cristo y resucitar en Él. Porque fíjese, hermano mío,
Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud, su primer proceso antes de entrar a su proceso de santificación fue con agua, el mar Rojo. Tuvieron que cruzar por agua para poder entrar en su santo. Quiere decir que cuando llegamos a los pies de Cristo, hay una transformación en nuestras vidas que es a través del agua. Cuando pasamos el proceso de la santificación, estoy hablando de la casa, del proceso de la santificación, que como joya preciada, como oro, que solo se puede purificar con fuego. Eso es lo que representa el desierto, para sacar lo mejor de nosotros. Porque Dios dijo: sé santo porque yo soy santo. Sin santidad no verán a Dios. En otras palabras, Dios dijo: recuerda cuando te formé, cuál fue el principio de tu creación. Hagamos al hombre a imagen conforme nuestra semejanza. Eso es lo que Dios dijo cuando dijo: ahora sean santos porque yo soy santo. Del Mar Rojo, al cruzar en agua y entrar en esa visión, en el principio Dios evidenció la ley para que supiéramos en qué estábamos fallando. Pero luego, para entrar en la tierra prometida, cruzar a la gracia, tuvimos que volver a pasar por agua otra vez, el Jordán. ¿Recuerdan? Cuando de casi 2 millones de personas que vinieron al desierto, y por sus murmuraciones, por su rebeldía, solo unos cuantos pudieron llegar a entrar a la tierra prometida. Cuando dejaron el desierto atrás, un hombre que se llamó Josué se paró a orilla del Jordán y dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y salió de su concupiscencia, de su humanidad, ya con una revelación que venía para poder asimilar a un Cristo, a un Dios hecho Cristo. Tuvo que volver a morir a su yo y en el espíritu resucitar en Cristo Jesús otra vez. Usted sabe que cuando se habla de bautismo, la gente sale corriendo. Porque esto es vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero hay una decisión que tenemos que tomar nosotros. Porque hoy, como templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener una definición clara. Yo soy templo donde mora su Espíritu. Y Dios me declaró: profetiza sobre ese pueblo que tú me dijiste que era grande y era tu pueblo. Esos que están muertos espiritualmente, declaran mi palabra. Una cosa es pensar, meditar, lo cual edifica el alma cuando meditamos en la palabra de Dios. Otra cosa es cuando Él nos dice: no sean tan solos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Usted sabe lo que se representa ser hacedores de ella. Declarar con fe esa palabra de vida que está plantada en tu corazón. Pero el pueblo era duro de corazón. Y hay un llamado para este tiempo. Mire, el evangelio no es lo que el hombre quiere vendernos.
Y es algo que tengo arraigado en mi corazón, sabiendo que Dios cubre mis necesidades, sabiendo que Dios tiene un cuidado especial con mi vida, como iglesia, como hijo de Dios, como familia del Dios Altísimo. Dios tiene un cuidado especial, pues ya preparó morada para nosotros, moradas eternas, pero hay un trabajo que hacer aquí, por el cual puso sus ojos en nosotros. Ahora nos está limpiando, nos está restaurando, nos está fortaleciendo, nos está equipando para que seamos enviados a declarar la salvación. Usted no fue llamado para ir a decirle, como decía la vieja morena de los cabellos colorados y del trapo colorado en la mano: yo veo un viaje grande que hay en tu mano. Por ahí viene un dinerito. Oh, yo veo un hombre blanco, rubio y alto que se va a casar contigo. ¿Usted me está oyendo? Eso era para muchachitos de antes. Dios dijo: ¿quieres seguirme? ¿Tú quieres venir en pos de mí? Lo que tú estás viviendo hoy en la carne, lo cual te está apartando por completo de la vana manera de vivir como vivíamos antes, se llama Jesucristo hecho vida en ti y vive en ti. Ahora yo quiero que tú te preocupes por arreglar la casa donde vive tu Dios. Pero ese pueblo del principio, bendito sea el nombre de Jehová, que hoy en la gracia nosotros no somos esos. Pero ese pueblo del principio vio milagros, vio señales, vio prodigios, vio portentos en las manos de Dios, como un pueblo elegido del Señor. Mas sin embargo, en cualquier viento le caían atrás y se olvidaban de su Dios. Dice Jueces 6:3: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los entregó en manos de Madián. Madián era los Estados Unidos que hoy son. En ese tiempo eran esa gente, la primera potencia del mundo. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos. Oiga. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor se quitó, como dicen los muchachos de ahora. Y le voló encima esa potencia. Dice la palabra de Dios que ellos sembraban, trabajaban, y venían los madianitas y se robaban todo lo que ellos tenían. ¿Por qué? Por su desobediencia. Cualquier comparación para este tiempo es pura coincidencia, dice un cómico de la televisión. Pero nada de eso, que Dios toca la fibra de nuestros corazones hoy en el Espíritu Santo para que pongamos cuidado en este caminar de hoy. Porque el diablo está a la puerta y acechando todo el tiempo en nuestras debilidades. Pero qué glorioso que Dios dice que es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Nada de eso fue casualidad, porque ya Dios había profetizado eso mucho antes con el profeta Jeremías. Oiga, dice Jeremías 44, la palabra vino al profeta Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Los judíos, los que moraban en la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Los que moraban con Vigol, Tafné, Manfís, en la tierra de Patros. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes han visto toda la calamidad que ha traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y que hoy están en ruinas. Cuando Dios no está en algo,
Dice la palabra de Dios que el enemigo de nuestras almas, Satanás, vino a matar, a hurtar y a destruir. En él no hay amor, en él no hay misericordia, en él no hay perdón. Dice que las ciudades estaban en ruinas. ¿Usted sabe lo que es una ruina? Es la destrucción de algo que fue, lo que quedó de algo. Y que hoy están en ruinas y que en ellas no hay morador alguno a causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, dice Jehová. Quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses que no habían conocido ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Atención, hermano. Pongan mucha atención, que esto tiene que movernos a una reflexión del corazón. Dios nos sacó de una esclavitud de 400 años en la figura que mostró en su pueblo como esclavo en Egipto. Y tampoco fue una coincidencia. Dios permitió esa esclavitud por su rebeldía. Y dice que aún pasaron por el proceso que pasaron, entraron en esta dimensión. Mire el desierto. Vieron el mar. Señores, usted se imagina usted caminar hacia Atlantic City corriendo de una eventualidad y llegar frente al Trump Plaza del lado de la playa, porque ya no hay otro sitio para donde coger. Póngase a pensar, use su imaginación. Y ahora, y el mundo acabándosele detrás de ustedes, y usted parado en la orilla del boardwalk, y ver que Dios en su infinita, ¿usted cree que el diablo le iba a abrir el mar rojo al pueblo de Israel para que cruzaran? Y que usted parado a la orilla de ese mar, de repente se abra en dos para que usted se meta y cruce. Porque ahí que somos buenos. De este lado, ay, nos llevó el diablo. Ay, ay. Pero tú dijiste que él te hablaba. Pero tú dijiste que él era bueno. Y ahora, ¡ay! Pero cuando se abrió el mar, fueron tan apretados que salían corriendo y se metieron. Porque así somos. Dios nos bendice, Dios nos sustenta, Dios nos fortalece. Y en el primer bombillo prendido, salimos para atrás de él. Pero dice el Señor, a causa de la maldad que ellos cometieron para provocar mi ira. Quiere decir que Dios sea ira. ¿Usted está oyendo? Para los que le están vendiendo que Dios es amor, que Dios es misericordia. Dale, no te preocupes, que Él perdona, no importa lo que tú hagas. Dios sea ira, dice la palabra de Dios. Dios coge su pique. ¿Usted me oye? Quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses. Quemando constantemente sacrificios. Quemando constantemente sacrificios. Déjeme definirle esto. Dice la palabra de Dios que cuando Ezequiel, y perdóneme si no estoy en el right track, pero estoy en donde yo quiero estar. Cuando Dios muestra a este hombre el reino de los cielos, me parece que fue Ezequiel, le muestra el reino de los cielos. Dice que él vio el trono de la gloria, vio los ángeles, vio los ancianos, vio
El pueblo, que eran millones y millones y millones, vio un mar de cristal, luego vio el trono de la gloria, donde estaba el Dios eterno, el Elohim, y delante de ellos estaban 4 seres vivos, los ángeles querubines, pero había un lugar donde habían carbones encendidos, que los ángeles venían y lo tomaban. Pero también habían los candeleros, los incenciarios, que dice la palabra que eran las oraciones de los santos. Su oración, su alabanza es el sacrificio vivo hoy en reconocer que Él es Dios. No es traerle 20 pesos, no es traerle un animalito. No, mire, eso no es eso, eso no es eso, eso no es eso. Es que cuando reconocemos en nuestras vidas, mi prioridad eres tú, Jesús de Nazaret. Tú eres mi altar donde yo vengo a traerte mis necesidades, mis inquietudes, los logros que tú has permitido en mi vida. Esa ofrenda real son los verdaderos sacrificios que Dios está buscando hoy. Y dice que cuando dice quemando constantemente sacrificio, quiere decir que cuando tú te postras delante de la presencia del mismo Dios a establecer esa relación íntima con Él, y que tus deseos y tus anhelos se transforman en una oración, presentándoselo a Él como el hacedor de la vida, sabiendo que toda buena dádiva viene de lo alto. Dice que Dios aparece y consuma esa ofrenda que tú has hecho con fuego del Espíritu. Mire los hijos de Elí. Los hijos de Elí hicieron ofrendas que no eran agradables a Dios, y cuando Dios apareció y estaban sucias, los mató. Por si un día se le ocurre decir amén. Haciendo sacrificio y sirviendo a otros dioses como ustedes no habían conocido. Cuando la palabra de Dios habla de sirviendo a otros dioses, todo aquello que no le da su lugar preferencial a Dios Jesucristo en nuestras vidas, nosotros estamos idolatrando eso. Y Dios aborrece la idolatría. Porque cuando usted quita a Dios de lo primogénito de su caminar, cuando usted quita a Dios de la esencia de su vida, hoy que Dios ha sido el centro de todo y que usted reconoce que sin Él no somos nada, y usted le da prioridad a otras cosas, no importa lo que sea, primero que a Dios, usted está haciendo de esas cosas idolatría, dioses. Y cuando comienza a gozarse con esos, su vanidad comienza a apartarlo de Dios. Deuteronomio 8. Se lo voy a recomendar. Esto es solo una introducción de que veamos la verdadera razón del por qué Dios permitió muchas cosas. Hubo algo que se llamó el cautiverio, la cautividad. Recuerda una alabanza que dice: cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso fue una profecía que Dios
declaró a través del profeta Jeremías a su pueblo por su rebeldía. Y comenzaron a adorar y a poner sus ojos en otros dioses que no eran Dios. Estoy hablándole del pueblo de Dios. Y cuando Dios trató y trató y trató en su misericordia y en su amor, y ellos seguían en su maldad, en su concupiscencia, mandó un profeta a hablarles. Fíjese que anteriormente, Dios hablaba a través de los profetas. Qué glorioso que Dios todavía hoy, en su misericordia, todavía habla por sus profetas y por su Espíritu Santo, confirmándolo que viene de Dios. O sea, lo que sucedió no sucedió por casualidad, es lo que le quiero decir. Porque muchos años antes, Jeremías, el profeta llorón, le decían, porque le dolía a su pueblo. Y cuando veía que Dios le hablaba y le hablaba al pueblo, se hacían lo indiferente. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa fue la cautividad. Cuando el pueblo se rebeló, Dios llamó a un hombre, a un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, y le entregó al pueblo de Dios. Y él los llevó cautivo a Babilonia por 70 años. Fíjese qué cosa. Cuando Moisés ya habían vivido una experiencia de 340 años de esclavitud y no aprendieron. Ahora Dios vuelve y lo mete en una cautividad por 70 años por su rebeldía, por su maldad, por su concupiscencia, por ser tan cabeza dura. Le entregó a Nabucodonosor. Dice Jeremías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo lo visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. En otras palabras, Dios es tan perfecto en su obrar que aún decretó proféticamente, mucho antes de suceder, de que iban a pasar por una cautividad, también decretó que al final de los 70 años lo iba a alcanzar y lo iba a volver a su tierra. Esto sucede en un contexto histórico tremendo, porque es un pueblo malo, rebelde, idólatra, y Dios en su infinita misericordia, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios comenzó contigo y conmigo, dijo está escrito en su palabra que lo va a perfeccionar. Él sabe nuestro carácter. Él conoce nuestra forma de caminar. Él conoce nuestro corazón engañoso. Pero cuando Dios puso sus ojos en ti y en mí, lo hizo con un propósito de gloria. Amén. Amén. Esto dio al traste de una esclavitud de 70 años. Cuando ya al final de los 70 años, Dios llama otro profeta una vez más para anunciarle su propósito. Mire qué bueno es Dios, qué fiel es Dios. Venga conmigo. Ageo 1:1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Diga conmigo, Ageo. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Sadac. Así dice el Señor Todopoderoso:
Este es un pueblo, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa de Jehová. Mire qué pantalones tiene ese pueblo. Usted sabe lo que son 70 años. Ya en un conocimiento histórico que por la ley como pueblo de Dios, los judíos tenían como tradición en experiencia lo que había sucedido con Moisés. Ya eran portadores de una ley. Mas sin embargo, mis hermanos, seguían patinando en sus propios vómitos. Y Dios le manda a un hombre a hablarle una vez más, hacer la función del Espíritu Santo que hoy hace en ti y en mí, dentro de nosotros. Este pueblo alega todavía que no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. No, todavía no es el tiempo. También vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruina y desierta? Dios le está hablando al pueblo de Dios. Nosotros dándole la espalda constantemente al propósito de Dios en nuestras vidas. Que temporalmente, esporádicamente, en el tiempo que nosotros creemos que nos sobra para darle a Dios, decimos, esas son religiosidades. Aunque lo hagamos con otras palabras, eso es fanatismo. Los domingos y los jueves es suficiente. Y el diablo en nuestra concupiscencia, aún hay un poder de parte de Dios en nuestras vidas que nos da una autoridad por la palabra de Dios que se está sembrando en nuestros corazones. Seguimos haciendo y tomando decisiones conforme al mundo y no conforme a Dios. Porque así como Adán dijo en un momento, la mujer que me diste, así como Adán, cuando oyó la voz de Dios, se escondió y se vio desnudo cuando le faltaba la cobertura, cuando había perdido todo lo que era la unción con el cual tenía una relación personal con Dios, hizo religión de su conocimiento. Hizo su conocimiento una vivencia de carne. Y esto no es religión. Esto es una relación es una relación porque reconocemos que como Él es Dios, nosotros sus hijos, mientras más cerca de Él estamos, más protegidos estamos. Mientras más parecido a Él somos, más la unción del Dios Todopoderoso nos empodera para poder ser como Él. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casa lujosa mientras que esta casa está en ruina y desierto? Mire, mi hermano, es un tiempo de que tenemos que hacer un alto en el camino y hacer una reflexión. Ageo era un hombre que tenía prácticamente para ese tiempo 80 años. Pero Ageo tenía algo tremendo como hombre de Dios. En la cautividad, cuando Dios entrega a su pueblo Jerusalén, se le entrega a Nabucodonosor por su rebeldía. No es que Nabucodonosor un día se levantó y se montó en un caballo y dijo, me voy a comer a esa gente. No, mi hermano, eso no es así, mi hermano. Nosotros le damos mucha autoridad al diablo, creyendo que el diablo hace, que el diablo deshace. Eso es mentira, mi hermano, del diablo. El diablo no tiene autoridad.
para tomar ninguna porción de la bendición que Dios ha decretado sobre nuestra vida. Es nuestra rebeldía, mis hermanos, que como pecado aparta a Dios de nosotros. Y el diablo se quiere enseñorear de todo eso. Usted no se acuerda, Job. Él tuvo que pedir oiga, él ni siquiera pudo pedir. Él dijo, quítale. Él no dijo, yo lo voy a quitar. Nunca dijo eso. No, el diablo nunca le dijo a Dios, dámelo, yo lo voy a hacer. Nunca, mis hermanos. El enemigo le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, has visto a mi siervo Job, perfecto y recto delante de Dios. El diablo le dijo, sí, ahí está, como un pachá. Porque todo lo que él pide, tú se lo das. Porque todo lo que le pone en la mano, tú se lo multiplicas. Oiga bien la diferencia en la dimensión. Y Dios le dijo, está bien, dale, no toque su alma. Nunca Job dijo, dámelo, yo lo voy a hacer. Dios le dijo, ok, vete y dale. Porque Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Hay un llamado de parte de Dios hoy que mora en nosotros para que arreglemos la habitación donde Él vive. El jueves hemos estado hablando del aposento alto, porque en ese lugar es la figura donde nos reunimos con Dios. Antes era físico, hoy es espiritual, porque donde quiera que tú caminas, tú llevas a Dios contigo como templo que estás. Tú no necesitas un edificio de 5 millones de dólares. Tú no necesitas 20,000 personas. Tú no necesitas una banda de 50,000 gente. Tú en tu casa postrado a los pies de Cristo, Dios se pone de manifiesto porque Él mora y vive contigo. Ahora bien, ¿cómo está la casa donde mora tu sustentador? ¿Cómo está la casa donde tú tienes hospedado el que te sana, el que te sustenta, el que te ha dado vida, el que te... A Dios, ¿cómo está la casa? Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. ¿Cómo está tu corazón? Si somos templo donde mora el Espíritu Santo. No nos damos cuenta, mis hermanos, que desde el principio Dios está buscando un lugar donde tener una relación con nosotros. Lo hizo en el monte. Dijo, desde aquí ellos no van a entender. Bajó a estar en medio de ellos en una casa que Él mandó a hacer. Oiga bien, porque tampoco fue Moisés que la hizo. Dios llamó a Moisés y le dijo, yo quiero que tú me hagas una casa en medio de ella, porque desde aquí ellos no me van a oír. Si tú subes para acá 3 días y a los 3 días ellos saben que tú vienes a hablar conmigo, y en 3 días comienzan a hacer ídolos de lo que aprendieron en Egipto. Yo quiero ir y estar con ellos. Pero mi casa donde yo vivo tiene que ser así. Porque es la casa es de Dios. Usted hace la suya como usted quiera. Y compra la suya conforme el gusto que usted tiene. También Dios tiene derecho de poner la suya como Él quiere. ¿Usted no cree? Y hizo un tabernáculo con las prerrogativas y las indicaciones celestiales, eternas y divinas por el Espíritu, que sea conforme el que iba a vivir en ese lugar. Y eran tan apretados que profanaron hasta el tabernáculo. Y del tabernáculo Dios lo mete en una dimensión todavía más grande y le dice, hagan un templo
Salgan de la religiosidad y hagan un lugar santo donde yo voy a habitar con ustedes. ¿Recuerdan el templo de Salomón? Lo grande del templo de Salomón no era que Salomón lo había hecho. No era que Salomón invirtió todo el dinero del mundo de ese tiempo. Si usted calcula en dinero de hoy, el dinero que Salomón invirtió y recaudó en ese tiempo, Odebrecht le quedó chiquito. ¿Sabe lo que es Odebrecht? Mire, y como somos rebeldes por naturaleza, Señor, reprenda al diablo. No ustedes, aquellos que están todavía en eso. Se gozaron y se vanagloriaron mucho más de lo que vieron. Vieron el edificio. Fue tan malo, fueron tan malos, que los que quemaban sacrificio a un Dios todopoderoso que desde Moisés lo estaba librando. ¿Usted sabe lo que hicieron? En el templo pusieron un supermercado de chivo, de vaca y de becerro. Y pusieron cantiles de ofrendas de vegetales, supuestamente orgánicas, como se dice hoy, porque eran puras y limpias. ¿Sabe para qué? Para que una vez al año usted fuera al templo y comprara su chivo y comprara 5 o 6 libras de vegetales orgánicos y se lo llevara al sacerdote para hacer sacrificio por leviación de sus pecados, para volver otra vez durante un año entero a hacer lo que le dé la gana. Por eso fue cuando Dios vio eso, dijo: wow, qué perdido están. Y cogió, ahí se le fue el pitón al Señor. Cogió un palo, le entró a palo todo el que había adentro. Mi casa no es un templo de negocio con esto. Porque la casa donde habitaba el Señor la habían profanado. Esto es tremendo lo que este hombre nos dijo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas? En casas. No, oiga, entre en la dimensión de espíritu. Porque ahora no me vengan con la humildad de que no, yo tengo que vivir en una letrina. No, que yo no puedo tener una casa de $400,000. No, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo bendecí a usted para prepararlo, para que usted pueda vivir una casa de millones de dólares si usted quiere. ¿Usted me oye? No me venga con humildad chamuchina, como dicen los viejos de mi país. No, yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios. Yo no puedo vivir en esa casa. No, olvídese de eso. Eso no es así. Esto es que en esta casa donde Él vive, yo reconozco todos los días de mi vida que sin Él yo no soy nada. Que en esta casa donde Él vive, yo la barro, la limpio, le cambio los muebles, le pongo aire si se daña, nuevo. Yo vivo pendiente de esta casa, porque aquí vive papá. Pero si yo me olvido de esta casa y comienzo a coger gusto con la otra casa, me olvidé de Él. Eso es lo que dice esa palabra. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. No está hablando de dirección. Cuando Dios habla de casa, habla de entorno, habla de unción, habla de propósito, habla de Dios hecho vida en tu vida. ¿Usted está listo para recibir su bendición? Todavía no. Porque todavía mi ofrenda tiene limitantes.
porque todavía mi ofrenda comienza aquí, como fruto de labios que confiesan su nombre. Porque mi ofrenda son los frutos que en él yo he de dar. Ageo tenía una cualidad. Dios no es loco. Dios parece loco, pero no es loco. Dios elige un hombre como Ageo. ¿Sabe por qué? Porque aún teniendo la edad que tenía, Ageo tenía en su loquera con Dios, tenía algo en el corazón tremendo. Amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando Dios entregó al pueblo, se lo entregó a un hombre como Nabucodonosor. Nabucodonosor acabó con Jerusalén por completo. Hasta el templo lo volvió añico. El templo de Salomón lo destruyó. Pero Ageo guardó y memorizó exactamente las dimensiones del templo. Todo lo que era el templo, Ageo tenía los planos del templo en su mente y en su corazón. Por eso Dios llamó a Ageo. Porque después de los 70 años, dice la palabra de Dios, Dios levanta a otro rey, Ciro, para que termine la cautividad de su pueblo. Y este rey Ciro vuelve y envía otra vez, liberta al pueblo de Dios y le devuelve su tierra para que vuelvan otra vez a Jerusalén. Al llegar otra vez a la tierra, qué coincidencia, ellos rebeldes apartan a Dios, entran en proceso de desierto y Dios sigue detrás de ellos. Porque si ya sido yo con la primera vez, le saco los pies, jamás vuelvo a juntarme con ellos más. Pero aún en esa cautividad, Dios seguía bendiciendo hombres para que le hablaran al pueblo. ¿Para qué? Para él seguir tratando de alcanzarlos por amor. Le quitan a Nabucodonosor, levanta a Ciro, Ciro le devuelve su libertad, vuelven a Jerusalén y cuando vuelven a Jerusalén, tradicionalmente tenían que volver a retomar su forma de vida como pueblo judío que eran. Y una de las cosas que en religión tenían era un lugar donde podían tener una relación con papá. ¿Right? ¿Cuál era? ¿Qué conocían? El templo. Y querían volver a hacer otra casa para Dios. A mí me impacta mucho esto, porque cuando leo las profecías de los tiempos del fin, también hoy en el Espíritu Santo morando en nosotros y obrando como Dios en nosotros, hay un engaño terrible y dice que es en nuestra prevaricación que nosotros vamos a permitir eso. ¿Usted sabe cuál es el afán del pueblo judío en Jerusalén, en Israel, hoy? Volver a hacer otro templo para Dios. ¿Sabía eso? El tercer templo. Ya todo está listo. Solo están esperando que políticamente se den las pautas y las necesidades que corresponden para ellos arrancar y levantar una casa donde habita Dios. Lo único, permítame salirme un poquito de Ageo, es una cosa. Ellos van a construir un edificio. Ellos los van a hacer religiosamente conforme como Dios se lo dijo a Moisés. Es verdad. Y va a tener un atrio, va a tener un lugar santo.
y va a tener un lugar santísimo. La única diferencia es una: que en el lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. ¿Recuerdan los sacerdotes que había que amarrarlo y ponerle un cinturón de cadena, de cascabeles, de campanas? Porque si estaban en falta, entraban al lugar santísimo y Dios se levantaba en su chequina, lo fulminaba. En este templo de hoy, ellos van a construir el edificio. Ya está listo. Ya está todo preparado. Lo único, hermanos, qué privilegio es esto: que el lugar santísimo será una habitación vacía. Porque la presencia que debe estar en ese lugar, en ese tercer templo, no la pueden traer y ponerla ahí. Porque ya fue a la cruz, pagó por tu pecado y ahora vive aquí en ti, en tu corazón. Si usted no le da un aplauso a Dios por eso, usted no le va a dar aplauso a Dios por nada. Ageo nos dice hoy, estamos más, esto es una serie que no va a terminar por ahora, porque esto tenemos que ponerlo en orden. Compre su vacuum, compre su aire, compre su mueble, cómprelo todo. Mire, es tanto, en el sentido figurado de espíritu, le estoy hablando, que Ageo nos dice, estamos más preocupados con mi vida que con la vida que vive dentro de mí. Eso me habla de obediencia, eso me habla de amor, eso me habla de rendición, eso me habla de muerte, eso me habla de resurrección, eso me habla de bautismo constante. Yo me voy a bautizar otra vez. Yo lo voy a decir hoy yo lo estoy diciendo, me voy a bautizar otra vez. Y mientras encuentre agua, me voy a bautizar, mientras agua encuentre. Yo confesé a Jesucristo, yo conozco a Cristo y todos los días Cristo se revela más en mi vida. En el año 586 antes de Jesucristo, este hombre le habló Nabucodonosor. Déjeme irme, porque Dios nos está instruyendo en algo maravilloso por su palabra, de que pongamos atención a la casa en que estamos preparando para que Dios more. Y no nos hemos dado cuenta de que ya somos casas elegidas de Dios donde su espíritu mora. Esto tiene que llevarnos a una reflexión total, alma, cuerpo y espíritu. Dios nos está hablando de que cuidemos la casa. Oiga, en la casa donde mora Dios no puede haber un sofá de orgullo. En la casa donde mora, donde vive Dios, no puede haber un box spring de vanidad. En la casa donde mora Cristo de la gloria, espíritu, no pueden haber habitaciones de odio, de división, de rebeldía, porque Dios es santo. Porque Dios es espíritu. Entonces Dios nos está diciendo que hoy en las manos de Dios también somos como hijos espíritu. Ahora nos toca a nosotros asumir por el emuná de Dios esta verdad y entender que nada de lo que hay en el mundo puede adornar, por más lindo y caro que se vea, puede adornar
el lugar donde mora Dios. Y mi ofrenda real, mi alabanza real, es saber y reconocer que en mí mora el Espíritu de Dios. Por eso lo digo. Dije en el principio que meditar la palabra era una instrucción de Dios. Porque edifica la casa. Y cuando reconocemos a Dios en nosotros y le hablamos, se hace. ¿Usted quiere que yo me vaya? Yo me voy. Pero fíjese algo. Al final de esta serie, Dios va a limpiar la casa. Dios va a restaurar la casa. Dios va a edificar la casa. Dios va a bendecir la casa. Dios va a sustentar conforme sus riquezas en gloria el lugar sobre. ¿Usted recuerda cuando usted leyó y aprendió que de la abundancia del corazón abra la boca? Porque en ese corazón, esa casa es donde vive Dios. Y si la boca habla, es porque hay una conexión directa entre usted y el que vive adentro de usted. Dios es tan bueno que nos ha dado la casa donde Él vive. Pero hizo más. La amuralló. ¿Quién es del campo aquí? Del campo. ¿Alguien tiene? Usted nunca ha ido a un campo. Usted no sabe lo que es un conuco. Oiga las cosas como son en el espíritu. Un sembrador, cuando obtiene tierra y en la visión, no importa cómo se vea en la circunstancia física, la ve como buena, la trabaja, la limpia, la surca para sembrar. Si él la vio buena para sembrar, sabe en su corazón y en su mente que va a dar fruto. Amén. Pero esos frutos tienen un valor tremendo en su vida, en su cotidianidad. El esfuerzo de ese trabajo tiene como resultado frutos que, dependiendo con la dimensión con que él se entregue a ese laborar, va a ver los frutos, porque conoce la tierra, conoce el cuidado, conoce la semilla y conoce el fruto que ha de producir eso. Para cuidar esa tierra de toda maldad de alrededor del campo, la cerca, le hace un cerco, para que el fruto que está ahí dentro y ha de darse ahí dentro, ningún pájaro ni animal pueda entrar a comérselo. ¡Ay! Dios va a limpiar la casa. Listen to this. Dios va a limpiar la casa. Mujer, yo he oído una expresión de mujeres, de muchas mujeres, comenzando con la mía, que dicen, y esto es algo muy natural de la mujer, a mí lo que me gusta es tirar agua en la casa. Me levanté, vete de aquí, voy a tirar agua. ¿Va a limpiar la casa? ¿Usted se recuerda el agua que hablamos en el principio? De donde emana la vida. Déjeme irme. Déjeme dejarle con esa inquietud. Solo deme y oiga Isaías 49:1.
Oiga costa y escuchen pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Porque en el vientre yo fui formado en una dimensión. Al salir de esas entrañas, al salir de esa agua, entré en otra dimensión, en vida. Ahora en el Espíritu, yo he nacido de nuevo al recibir a Cristo Jesús. Y en las aguas del Espíritu he entrado en otra dimensión. Y puso mi boca como una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, oh Iglesia de Cristo, fuente de fe, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de mi madre, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, para que seas mi salvación hasta los postreros días. Para que seas mi salvación hasta los postreros días. Yo quiero que se vaya tranquilo. Yo no lo voy a ministrar ni siquiera. Yo quiero que usted se vaya tranquilo, en la paz de Dios, en ese amor que sobrepasa entendimiento. Y de vez en cuando en esta semana, no lo provoque, no lo busque, sino de vez en cuando usted pase delante de su espejo, mírese una vez más y dígase: yo soy templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Yo soy tu pueblo y tú declaraste que yo soy tu salvación hasta los tiempos del fin. No porque seamos nada, sino porque Dios nos llamó como instrumentos para declarar esta gloria. Lo que esté malo, Él lo va a quitar. Lo que esté bueno, Él lo va a perfeccionar. Porque Él dijo que Él somos como barro y Él alfarero. Y Él nos hace, mire, esto es terrible, mi hermano. Y Él nos hace, nos ve mal, nos desbarata y vuelve y nos hace otra vez. Estoy hablándole de bautismo otra vez. Pero ahora en mi amor a Él. Váyase con esto. Para hacer volver a Jacob. ¿Usted sabe quién es Jacob? ¿Alguien sabe quién es Jacob? El pueblo de Dios. Jacob no fue aquel, luego le dijo que se llamaría Israel. Eso es muy grande. Va a ser amén. Para hacer volver a Israel. Usted sabe lo que Dios nos está diciendo y nosotros todavía estamos jugando a lo cabeza dura. A lo que es como yo digo. No, es así. Porque el que sabe soy yo.
Dios nos dijo que era manso y humilde de corazón para él poder declarar que la herencia de la gloria, la salvación, había sido entregada a nuestras vidas como iglesia de Dios, como esposa del Cordero. Donde quiera que usted se mueva, usted es reflejo de la salvación del Dios eterno. Y a la medida que nos hagamos mansos en las manos de Dios, aunque duela, porque Dios le da su nalgá al que ama, pongamos atención, cuidemos la casa, reedifiquemos la casa donde vive Dios. Si hay un sillón de orgullo, comience a decírselo y ponga un anuncio en internet: se vende un sillón de orgullo, yo no lo quiero. Si tiene una nevera Stainless Steel, una estufa, una lavaplatos que tienen título de vanidad, de prepotencia, póngalo también en la subasta y véndalo. Porque en esa casa vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo bendiga.